Bienvenidos a mi nuevo video en donde analizaremos el tema del libre albedrío, o lo que es lo mismo, de la libertad que tenemos para pensar y para decidir por nosotros mismos, además de otros temas de la Biblia que me ponen a pensar muy seriamente en la clase de seres que somos, incluyendo a Dios. ¿Pero es real que tenemos libertad para elegir lo que queramos hacer o decir, o es solo una mentira inventada por alguien para hacernos creer que somos seres autónomos? Veamos este caso para ejemplificarlo. Si una persona adulta y en pleno uso de sus facultades mentales no hace la voluntad de Dios, o no le sirve como él lo desea siguiendo los mandatos escritos en la Biblia, esa persona será destruida a pesar de ser una buena persona que nunca le haya hecho daño a nadie, ni haya robado, ni fornicado, ni adulterado, ni haya hecho alguna cosa de la que tenga que avergonzarse. Esa buena persona será destruida por no servirle a Dios como él lo desea a pesar de no hacer nunca nada malo. Eso quiere decir que el libre albedrío solo nos sirve para decidir obedecer a Dios y hacer su voluntad, porque si hacemos lo contrario seremos destruidos para siempre. En la Biblia se menciona lo que le ocurrió a los habitantes de Sodoma y Gomorra por no obedecer a Dios. Todos fueron destruidos por la ira de Dios excepto Lot y sus hijas, quienes sí lo obedecieron y se fueron sin mirar atrás. No así la esposa de Lot, que volteó hacia su abandonado hogar y murió al convertirse en un pilar de sal. Algo parecido ocurrió con el diluvio universal que eliminó a todos los humanos desobedientes que usaron su libre albedrío para no obedecer a Dios. Pero si Dios no quería humanos desobedientes ni blasfemos, entonces ¿para qué nos dio libre albedrío? ¿Para qué crearnos si ya sabía que la gran mayoría no le íbamos a servir como Él lo desea? Esto quiere decir que Dios nos dice claramente y sin rodeos que, o estás con Él o estás contra Él. Así de simple es. Pero si de verdad tenemos libre albedrío para poder tomar nuestras propias decisiones, y si de verdad Dios es amor como lo dice claramente en la Biblia en 1 de Juan 4:16, en donde dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y también en 1 de Juan 4:8 dice así, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero, ¿y Judas? ¿Judas tenía libre albedrío para tomar sus propias decisiones? Porque la Biblia dice muy claramente esto en Isaías capítulo 55 versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Y en Deuteronomio 32:4 la Biblia dice, perfectas son todas las obras de Dios y rectos todos sus caminos. Dios es fiel y sin sombra de iniquidad, íntegro y justo. Y en Hechos 10:34 y 35 dice que Dios no es parcial. Pero volviendo con Judas Iscariote, ¿qué justicia hubo para él si tenía que traicionar a Jesús porque no podía evitarlo? Porque si no lo traicionaba entonces no se cumpliría la palabra de Dios, y acabamos de ver que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía según la Biblia. En pocas palabras, Judas Iscariote nació para traicionar a Jesús, lo haya querido o no, haya tenido libre albedrío o no. Él tenía que traicionar a Jesús para cumplir la profecía, o de lo contrario Dios estaría mintiendo, y la Biblia dice enfáticamente que Dios no sabe mentir al decir esto en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Promete y no cumple? Así que inevitablemente esto me pone a pensar en si hubo justicia para Judas Iscariote, porque por lo visto él no tuvo libre albedrío para decidir si traicionaba o no a Jesús. Y por lo visto en Números 23:19 en donde dice que Dios no se arrepiente, entonces ¿qué podemos pensar de lo que dice en Génesis 6:6 y 7 en donde dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano? Y en 2 de Samuel 24:15 y 16 dice, y Dios envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Dios se arrepintió del mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta. Detén ahora tu mano. Y el ángel de Dios estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. En Salmo 106:45 dice, y por amor a ellos se acordó de su pacto, y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Y volviendo con lo que dice Hechos 10:34 sobre que Dios no es parcial, ¿cómo explicar entonces el hecho de que el mismo Dios que dice no ser parcial favoreció al pueblo de Israel sobre todas las demás naciones? ¿Y cómo se le puede llamar al hecho descrito en Josué 10:13 en donde se explica que Dios detuvo el sol en medio del cielo durante varias horas para que los israelitas pudieran vengarse de sus enemigos? ¿No es eso favorecer a unos sobre otros, o lo que es lo mismo, ser parcial para beneficiar a un pueblo sobre otro? Me imagino que han de estar diciendo o pensando que soy una blasfema por cuestionar a Dios, pero ¿acaso no tengo libre albedrío para pensar y decir lo que quiera? Si no le gusta a Dios que nadie lo cuestione,
Entonces, ¿para qué darnos libre albedrío? ¿Significa eso que todos sin excepción tenemos que aceptar todo lo que dice la Biblia sin cuestionar nada de lo que hay escrito en ese libro, aunque sea la palabra de Dios? Pues yo no estoy de acuerdo con eso, y no me malinterpreten porque sí creo que Dios existe porque eso es innegable, pero hay muchas cosas escritas en la Biblia que no me convencen, pero para eso tengo libre albedrío para leer y analizar todo lo que lea y sacar mis propias conclusiones, sí, a pesar de que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y les repito el caso de Judas Iscariote, quien no tiene perdón porque pecó contra Dios aún a sabiendas de lo que eso significaba, pero no tenía elección porque tenía que cumplirse la profecía que lo involucraba. Y eso no me parece para nada justo a pesar de que la Biblia diga que todos los caminos de Dios son justicia o son justos. Por otra parte, la Biblia dice en Isaías capítulo 46 versículo 10 que Dios sabe desde el principio al final, lo que me lleva a pensar para qué nos creó entonces si ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cómo pudo un Dios de amor haber creado al ángel que ya sabía que luego se rebelaría contra él y se convertiría en su oponente, sabiendo todo el daño y el sufrimiento que ese ángel iba a causar a través de toda la historia? Si tuvieras que hacer una elección que de antemano ya sabías que te causaría muchos problemas y un gran sufrimiento durante toda tu vida, y que al final te causaría la muerte, no harías esa elección, ¿verdad? Si Dios ya sabía lo que pasaría con Adán y Eva, ¿para qué los creó? ¿Y por qué tenemos que pagar sus descendientes por el pecado que ellos cometieron aún después de tantos miles de años? ¿Es justo eso? Todo eso me pone a pensar en que tal vez solo somos unos títeres, unos peones con los que Dios está experimentando en este mundo, aunque ignoro con qué propósito. Y si Dios ya sabe el final desde el principio, eso significa que en realidad no tenemos libre albedrío como nos hicieron creer, porque no importa lo que decidamos hacer si ya todo está escrito desde el principio, y hagamos lo que hagamos no lo podremos cambiar jamás. Y eso de darnos libre albedrío y luego castigarnos por tomar nuestras propias decisiones es como quien le da un arma a su hijo pequeño para que juegue con ella y luego lo reprende y lo castiga porque hace alguna avería con ella. Es totalmente incongruente. Otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta es lo que dice la Biblia en Éxodo 25, el cual dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso significa que si alguien comete uno o más pecados graves, Dios castigará a sus descendientes hasta la tercera y la cuarta generación porque los descendientes elegirán repetir los mismos pecados de sus padres, y es muy probable que elijan el estilo pecaminoso de ellos. Eso quiere decir que Dios sí sabe de antemano lo que sucederá desde el principio como bien lo dice la Biblia, y eso significa que ya sabía que uno de los ángeles que creó se convertiría en un rebelde y sería su enemigo, y que causaría todo el terrible daño que ha causado durante toda la historia y que sigue causando hasta el día de hoy, y que seguirá causando más daño mientras Dios no decida ponerle fin. En resumidas cuentas, Dios creó al ángel rebelde sabiendo lo que pasaría, pero aún así lo creó y ya todos conocemos la historia de sufrimiento y de dolor que ha forjado ese ángel malvado. ¿Les parece justo y razonable eso? Otro punto es que Dios promete en Salmos capítulo 37 versículo 29 que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella, y en Proverbios 2:22 dice que los impíos serán cortados de la tierra. Muy bonito y esperanzador, ¿verdad? Pero, ¿y si de repente Dios cambia de opinión y decide destruir todo lo que creó, incluyendo a los humanos, a los ángeles y hasta al mismísimo Jesucristo? ¿Quién se daría cuenta de eso? ¿Quién podría reclamarle por romper sus promesas? Incluso podría crear un nuevo universo con una nueva tierra con nuevos seres humanos, podría escribirles una nueva Biblia, o la misma, pero con nuevos escritores, o con los mismos al cabo que nadie se daría cuenta. Y podría hacerles las mismas promesas y no pasaría nada porque no existiría nadie que pudiera reclamarle por ese proceder. Ah, pero es verdad que Dios no se arrepiente como dice la Biblia en varias ocasiones, y por más explicaciones que digan Dios sí se ha arrepentido, aunque digan que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y no podemos entenderlos, aunque queramos. También dice la Biblia que Dios no se equivoca, pero ¿no se equivocó al crear al ángel que luego se hizo malvado? ¿No se equivocó al escoger a un pueblo como el de Israel, tan malagradecido y tan testarudo, que incluso creó un miserable becerro de oro para adorarlo, aún después de haber visto muchos milagros de parte de Dios? Está para pensarse, ¿no lo creen? Y ahora veamos lo que dice la Biblia en 1 de Samuel 15, 2 y 3, en donde está escrito que Dios ordenó a Saúl y a los israelitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene,
y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Dios ordenó cosas similares a los israelitas en otras ocasiones. ¿Por qué haría Dios que los israelitas exterminaran un grupo completo de personas, incluidas mujeres y niños? ¿Cómo podría un Dios de amor cometer semejante barbarie aún contra niños y bebés inocentes? En el libro de Números en el capítulo 14 y en el versículo 18 dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Y en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Tomando eso como referencia, y suponiendo que Amalek tenía entre 40 y 50 años en la época en la que Dios lo mandó destruir, eso quiere decir que Dios desató su ira contra Amalek y contra otras naciones. ¿En unos cuantos minutos? ¿Y lo de qué es tardo para la ira en dónde quedó? Está para pensarse. Y volviendo con lo que dice Deuteronomio capítulo 5 versículo 9 en donde declara que él castiga hasta la tercera y la cuarta generación de los descendientes de los padres que obran mal. Y entonces, ¿por qué no hizo lo mismo con los descendientes de Adán y de Eva si ya sabía lo que resultaría de cada uno de ellos? ¿Por qué a ellos no los exterminó como a otras razas y fueron los principales causantes de nuestras desgracias después de obedecer al demonio? Y digo esto porque lo que hicieron Adán y Eva fue un pecado aún más grave que incluso todos los pecados que cometieron los pueblos a los que mandó destruir, y de hecho se le conoce como el pecado original. Pero eso no le bastó a Dios para acabar con ellos y con todos sus descendientes que en su gran mayoría fueron, son y seguirán siendo pecadores y blasfemos. Sí, aunque me muerda la lengua al decir eso. Y no hay que olvidar que Dios es amor como lo dice rotundamente la Biblia, y en Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Que nobleza verdad, mandar a su Hijo a la tierra para que sufriera todas las atrocidades que sufrió a manos de sus enemigos, y eso que ya sabía por lo que pasaría su Hijo y todo el sufrimiento que le causarían los malvados y terribles enemigos que lo mataron, y también sabía que el sacrificio de su Hijo sería casi en vano porque la inmensa mayoría de los seres humanos no apreciaron ni aprecian ese sacrificio. Y además, si tanto amó Dios al mundo, ¿por qué mejor no vino él a realizar semejante sacrificio? ¿Por qué mandar a su Hijo a que sufriera la barbarie de los humanos? Es como los gobernantes, presidentes, reyes, o cualquier líder de este mundo que manda a sus soldados a la guerra en vez de ir a lucharlas por sí mismo y así no se derramaría la sangre de ningún inocente. Y ahora yo les pregunto, ¿alguno de ustedes, si son padres, mandarían a su propio hijo a que se sacrificara de esa forma tan atroz, y sobre todo por esa especie tan malvada y tan testaruda y tan cruel que es la humanidad? Seguramente que no, ¿verdad? Y mucho menos sabiendo que su sacrificio sería en vano, y peor aún, sabiendo que ninguno de ustedes tiene el poder para devolverle la vida a su hijo muerto como lo tuvo y lo tiene Dios para resucitar a su hijo. Yo estoy convencida de que Dios sí existe, pero hay muchas cosas que no me convencen y por eso decidí no servirle como Él lo desea. Y sé que algún día moriré sin alcanzar las promesas que Él plasmó en la Biblia para quienes lo obedezcan, y aunque nunca le he hecho daño a nadie no espero vivir para siempre como Dios promete porque no pienso servirle nunca porque no tengo vocación para eso. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿Piensas dedicar tu vida a servirle a Dios si no es que ya lo haces, o al igual que yo no piensas servirle nunca? Si llegaste hasta aquí te agradezco por invertir un poco de tu tiempo viendo mi video, y te invito a que te suscribas si no lo has hecho ya y a que compartas el video para que lo vea más gente. Y si quieres dejar un comentario bienvenido, y si lo haces lo contestaré en cuanto pueda. Muchas gracias y hasta la próxima.